Bueno, boas noites a todos e a todas e benvidos a esta segunda edición do Pechacucha Night Pontevedra. O nome de Pechacucha deriva dun termo xaponés que imita o son dunha conversa. Empezamos. A poesía roubou máis palabras, a pintura devolveu máis. Esta noche os presentamos Que Palleiro, un proyecto audiovisual fenomenal que no tiene parangón. No lo tiene. No, señor. Disfrutemos todos juntos sin parar. Rita Pajarita es un proyecto nacido ya hace varios años a modo de hobby, pero puesto en marcha en el año 2007. En Rita Pajarita utilizamos formas y volúmenes amplios, con colores muy variados y energéticos que aportan un aire alegre y atrevido al estilo de todas y cada una de nuestras clientas. Estou aquí para presentarvos hoxe o proxecto Trepio. Leva este nome porque a Trepia a figura xeométrica de tres lados, porque son na proposta escénica tres campos interactuando, que é a videocreación, a danza tradicional e a música tradicional que se fusiona con música electrónica ou con recursos de música contemporánea. En un principio el material que suelo utilizar es todo aquello que tengo a mi alrededor, ¿no? Volver a ser un niño, ¿no? A sorprenderte por ver la primera vez que llueve o la primera vez que nieva, ¿no? Sorprenderte y sorprenderte de las cosas que tienes incluso dentro de tu casa. Pero bueno, hoxe vim falar de ilustracións, de debuxos. Teño unha cousa con estes libros é que non os podo debuxar, non os podo facer se estou mal, ¿no? Eu collo todos os medios que teño. Ás veces é debuxo moi sinxelo, moita cor, moi tal, outras veces non, máis escuro. Estudo todas as técnicas que podo, co fin de contar. Ata ese momento o meu que fixo basicamente foi pasar da caverna á cabaña e relacionarse durante longo tempo dunha forma estreita co lugar físico que o sustentaba. A partir do emprego do coche, pois, esta situación cambia radicalmente. E isto a que nos conduce? Pois ben, a unha situación na que o coche desplaza o noso fogar a un segundo término y condiciona a nosa forma de vida. El proyecto final consistía en crear la identidad, la campaña de comunicación de un centro, de un espacio lúdico para adultos, ¿no? Donde los adultos volviesen atrás, no en el tiempo, sino en su mente, y volvieran a ser niños. Eso es un regalo promocional, que es el flipbook, que son estos libros que si abrís rápido se animan. Y luego esta es la campaña de comunicación, y son fotos también hechas por mí y que están mezcladas con ilustración. Son pues también parte de la imaginación, ¿no? Como la ilustración, ¿no? Que esto es, pues en lo primero es una batería, luego sería una bailarina en el telón y luego al fondo era un pintor. Horizonte tiene 4 significados. El primero de ellos es el límite visual de la superficie terrestre. El segundo significado pues, es el espacio circular de la superficie del globo, encerrado por dicha línea, que solo podemos ver sobre todo cuando veis el horizonte en la playa. En tercer lugar es el lugar o paisaje. Y en cuarto lugar, que es en el que me he centrado un poco, que es el conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un asunto, en una situación o materia. La formación que teño son de tipografía en Belas Artes, digamos que é casi inexistente, ¿no? No sentido de que non están familiarizados co mundo da tipografía que podemos buscar a xente que traballamos en diseño gráfico. A proposta era de logos, grafitis, cartéis, que non existira esa tipografía como tal e convertila en unha tipografía editable, ¿no? Arturo Álvarez é persona. Sí, home, é marca e é persona e é diseñador. Hasta que un día decidimos sacarlo no catálogo e empezaron a facelo visible porque xa que a xente supera de unha vez que era persona, ¿no? E ademais deso, pois, o noso diseñador principal, é verdad que todos temos que vender, é verdad que todos temos que vivir, pero siempre conservad una parte de vuestra mente que sea totalmente libre. Eso es fundamental. Vamos a cocinar y lo que se nos ocurrió, lo primero, es decir, o sea, lo más básico, o sea, un caldo. Es la historia, joder, ¿sabes? O sea, nuestra abuela nos dio un caldo, nuestra madre nos dio un caldo, nosotros dijimos, ¿qué le vamos a dar a la gente? Un caldo. ¿No? Un caldo. Ahora, ¿cómo le damos glamour a un caldo gallego? Esta palabra que, o sea, que le dimos vueltas y tal, y digo, ¿cómo le damos glamour a un caldo gallego? Lo vamos a hacer en francés.